¿Cómo están? Bendecidos en la presencia hermosa del Señor, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios que Él preparó camino y nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este día. Señor, nos ponemos en tus manos y mi Dios, pedimos que tú abras el camino, que tú nos hables, que nos des entendimiento, visión de tu obra. Señor, a los que somos maestros, a los padres y aún a aquellos que tú vas a llamar en estos tiempos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Pedimos tu iluminación en esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre las características de un intercesor. Y vamos a tomar como modelo Nehemías capítulo 1, desde el verso 1. Una de las cosas que podemos constatar en estos tiempos, y creo que en los diferentes tiempos, es la maldad del mundo, las situaciones en las que estamos viviendo, conscientes también que el mundo está allí en el corazón y en la naturaleza humana, y que nuestros hijos, aunque nazcan en una familia cristiana, no son cristianos y necesitamos ministrarles la palabra de Dios, pero también regarla por medio de la oración. Porque nos hemos dado cuenta que con mejor anhelo e intención no hemos podido cambiar la vida de un hijo, no hemos podido transformar un corazón, pero sí podemos clamar, ¿verdad que sí? Sí podemos interceder para que se abran los cielos. Así es que vamos a ver las características de un intercesor. Y quiero iniciar, antes de dar lectura, haciendo esta pregunta: ¿qué significa un intercesor? Intercesor significa el que interviene en favor de alguien, como lo vamos a ver en Nehemías, que es un modelo de un intercesor. Nehemías capítulo 1, verso 1, y dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Aquí vamos a ver las características del intercesor. Una de las primeras características que empezamos a observar, cómo Nehemías tenía interés por lo que le pasaba a sus hermanos. Así es que nosotros no podemos interceder si no tenemos un interés, ¿verdad? No podemos tener carga si no tenemos un interés por alguien. Y vamos a ver cómo mostró interés Nehemías por sus hermanos. Dice, según el verso, que les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Así es que él
se había enterado que los muros de Jerusalén habían sido derribados, que todo había sido quemado. Y él empezó a preguntar, ¿qué estaba sucediendo? Así es que si queremos interceder por nuestra familia como padres o por los niños en la iglesia infantil, debemos interesarnos por lo que les pasa a los niños, ¿cierto? Muy débil, ¿cierto? Ah, qué bueno. Hay que interactuar, ¿qué les parece? Sí. Y bueno, yo creo que en cada familia, en cada persona está representada una familia, ya sea si eres hijo de familia, ya sea si eres esposo, ya sea si eres esposa. Está representada una familia, ¿verdad? Y allí en esa familia hay niños. Muchos ministros no se interesan por los niños están impidiendo que los niños vengan a Jesús. Están impidiendo que los niños conozcan a Dios. Los niños no van a conocer a Dios cuando en una iglesia solamente van y todos los niños están corriendo. Los niños necesitan estar en el lugar correcto y adecuado para aprender de Dios. Así es que debemos interesarnos por lo que les pasa a los niños. Y si nosotros escucháramos a un niño, nos daríamos cuenta de su necesidad. Nos daríamos cuenta de sus angustias. Nos daríamos cuenta de lo que está viviendo en su casa, en la escuela. Hay muchas situaciones en la vida de los niños, pero también en la vida de los padres. Pero hay algunos padres que están centrados en sí mismos. Diga conmigo, en sí mismos. Cuando la Biblia dice que el amor no es egoísta y no busca lo suyo. Algunos están centrados en sus deseos carnales, pero no pueden ponerse a favor de otros. En este caso, de sus hijos. Un maestro que está centrado en sí mismo, en sus intereses personales, en los afanes de este mundo, no puede ponerse a favor de otros. Sí. Y pienso yo que hubo una convocación general a muchos maestros, a muchas casas de oración, y yo quiero animar a todos los pastores, porque a veces los pastores nomás vienen ellos, pero no traen a sus maestros. Dígale a su compañero, ¿están hablando de ti? Sí, porque yo te voy a decir una cosa. Tú estás dirigiendo, pero tus maestros necesitan ser capacitados y tú puedes decir, no, sí es cierto, pero yo los capacito. Pero ¿qué hay en tu corazón? O sea, ¿cómo está tu corazón como para no permitir que otros vengan a ser capacitados? ¿Qué mentalidad hay? Es tiempo de levantar. Yo sí levanto mi voz, mi clamor por los maestros de todas las casas de oración. Porque si alguien no tiene una meta donde llegar, no va a llegar a ningún lado. Si un dirigente no prepara a sus maestros y les dice, mira, de aquí a un año nosotros vamos a ir al seminario, vamos a ahorrar, hay buenas tarifas, en los hoteles hay buenas tarifas, de verdad. Y entre varios pueden los que son foráneos, pero a veces se admira uno de los que son locales. ¿Sí? Qué tremendo que no pueden dedicar tiempo para la obra del Señor. Pero sí dedican tiempo para ir y sentarse a escuchar un motivador, ¿verdad? Y salen motivados pero tremendos, pero para las cosas de Dios. Si se fijan, tenemos las reuniones de mujeres y esto está saturado. Y tenemos las reuniones de maestros y yo te quiero decir, la cabeza dirige, la cabeza no va atrás. Y si la cabeza no tiene una meta donde llegar, no va a llegar a ningún lado. Y yo oro al Señor que sí escuchen todos los maestros que me escuchan y en todas partes del mundo,
y los que son locales y los que pueden venir, esta es la exhortación. Porque esta es casa de oración. Diga conmigo, casa de oración. ¿Cierto? Pero hay que aprender a orar. Se necesita una convocación. Y los pastores son los que vamos adelante y son los que vamos preparando camino y somos los que vamos abriendo la visión para que juntos podamos ministrar. Un maestro que está centrado en sí mismo, en sus intereses personales, en los afanes de este mundo, no pueden poner a favor de otros. Y luego dicen, Dios, ¿por qué mi iglesia no crece? Cuando no delegamos a otros y cuando no les estamos exponiendo a que crezcan, entonces te vas a estancar. ¿Cómo vamos a sostener a las generaciones si no hay una generación de maestros fuertes? Maestros que hayan sido llamados por Dios. Hay que interceder por una nueva generación de maestros. En alguna ocasión un pastor le preguntaba al Señor, Señor, tú dime cómo hacer la obra. Y el Señor le dijo, no me estorbes. No me estorbes porque tú tienes tus mejores ideas. ¿Qué hay en tu corazón que estás impidiendo que otros vengan y sean ayudados y sean capacitados? El cuerpo de Cristo no es un solo hombre, no es el pastor, es el equipo de gente que está atrás de nosotros. Y quizás nosotros ahorita podríamos poner el pretexto, es que es por esto, es que es por esto, es que es por aquello, es porque no planeaste, es porque no organizaste, es porque tu visión es muy corta. ¿Cómo pueden ponerse a favor de otro? Un maestro de la iglesia infantil no debe de predicar solo un buen sermón, sino que debe ponerse a favor de sus alumnos y orar por ellos para que nazcan de Dios pronto, para que Dios los sane. Muchos niños están destruidos, en ruinas. Algunos se dan cuenta del pecado de sus padres y necesitan edificación. No se dan cuenta del pecado de sus padres, de aquellos que están en casa. No, son esposos que vienen a las congregaciones y sin embargo están viviendo un doblez. Y los niños se dan cuenta y están destruyendo sus vidas. Están impidiendo que ellos vean a Jesús. Estos niños necesitan edificación, necesitan un buen cimiento, que los fundamenten, que los sostenga para poder reconstruir su vida. Nehemías capítulo 1, verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo estaban los israelitas? En gran mal y afrenta. Y los muros de Jerusalén estaban derribados. El intercesor se da cuenta del mal y la afrenta que están pasando. ¿Y qué hace el intercesor? Toma la carga de a quien ama, ¿cierto? Toma la carga de a quien ama. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo mostró Nehemías que tenía amor por sus hermanos y una carga por sus dolores y sufrimientos? Él dijo, me senté y lloré. No está hablando que su llanto era un llanto emocional.
Era un llanto sintiendo la carga por sus hermanos. Los amaba. Y dice ahí, e hice duelo por algunos días. ¿Qué significa duelo? Duelo es la reacción normal ante cualquier dolor o circunstancia, aunque suele provocar reacciones intensas en nuestra mente. Confusión, tristeza, angustia, impotencia. ¿A dónde lo condujo a hacer ese duelo? Él empezó a dolerse por sus hermanos. Nehemías 1:5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa carga, ese duelo lo condujo a la oración. Lo condujo a ir a Dios. Lo condujo a reconocer su grandeza. De pronto vemos el problema, pero no vemos la grandeza de Dios. De pronto vemos el problema, pero no oramos y no intercedemos. Quizás nos quejamos. Quizás nos desesperanzamos. Quizás nos desanimamos. Pero esta carga lo condujo a la oración. Condujo a reconocer su grandeza, a exaltar sus atributos y a la adoración. Reconocer a un Dios verdadero que está dispuesto a cumplir el pacto a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué debemos exaltar en nuestra oración? El reconocimiento a Dios, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios. Él es verdadero, Él es misericordioso. Pero hay algunos padres que están esperando una respuesta de Dios. Pero mi pregunta, ¿están intercediendo conforme al modelo de Dios para ser oídos? Pero los padres oran consigo mismos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Que mi hijo sea tan rebelde si yo soy tan bueno. No soy como mi compadre que se porta mal y aparte diezmo, pero no pasa nada con mis hijos. Es exactamente lo que hacía el fariseo, según Lucas, capítulo 18, verso 9. Porque a veces pensamos que estamos orando correctamente, pero estamos orando consigo mismos. Lucas 18, 9. Y dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿qué? Consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así es que intercesión no es orar consigo mismo y esperar a que Dios nos responda. Porque a veces nos hemos hecho algunas preguntas. ¿Por qué Dios no responde mi oración? Intercesión es ponerse a favor de otros y no orar consigo mismos. Interceder es clamar por otros. Es tomar sus cargas.
tomar sus cargas, ir a Dios y adorar a Dios, reconocer que Dios es grande, que Dios es verdadero, que Dios es misericordioso, reconocer que Dios no falla, ¿verdad? Dios no falla, tener la confianza que si clamamos, Dios escuchará nuestro ruego. El intercesor debe aprender a orar bíblicamente. Así es que un intercesor, para ver respuesta de parte de Dios, es insistente. Este es otro de sus rasgos. Es insistente. Es constante en su oración. Es perseverante. No se rinde con facilidad hasta ver la respuesta de Dios. Porque el amor de Dios lo está moviendo. El amor por otros lo está moviendo. La razón de tomar la carga es porque tiene amor de Dios. A veces nos volvemos profesionales del evangelio y oramos sin sentir compasión por otros. Ya sabemos cómo orar, ya sabemos las fórmulas, pero Dios conoce el corazón. Lucas capítulo 18 verso 1 nos muestra el ejemplo de una persona persistente, perseverante. Parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18, 1. Y dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo: Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios promete hacer justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche. Esta parábola es para concientizar que debemos de tener perseverancia en la oración y no desmayar. Ese es un intercesor, el que se pone a favor de otros y dice: no me levanto, Señor, hasta que no me bendigas. No me levanto, Señor, si tú no me das una dirección clara de cómo tengo yo que actuar después de haber estado ahí intercediendo. Así es que Dios promete hacer justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche. Muchas veces empezamos nosotros a orar y no vemos una pronta respuesta y nos desanimamos y soltamos. Pero un intercesor persiste, clamando a Dios, clamando por las necesidades, clamando por los niños, clamando por la generación de maestros. Yo le decía a los maestros: necesitamos orar. Necesitamos orar para que Dios despierte la generación de maestros que está sentado y que se apacientan a sí mismos. Porque tú dices: no puede ser que hayan 1000 niños y tú entres a un salón de clases y haya 2 maestros para 40 niños. Los maestros juntos se ven mucho,
pero en comparación a la cantidad de niños, no. Y algunos padres necesitan ser enseñados, equipados, y a la vez que sirven, Dios bendice a sus hijos. Porque están siendo preparados, están siendo capacitados, y sin embargo también están sirviendo a Dios. Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué razón oras? Un intercesor tiene fe. Un intercesor tiene confianza. Por eso clama, por eso actúa, por eso ora. ¿Hallará fe en la tierra? Porque la fe se ve, ¿no es cierto? La fe actúa. La fe no debe ser una fe pasiva. Si tienes fe, si tienes confianza en Dios, actúa, clama, llama. Así es que el intercesor insiste y persiste con Dios hasta la respuesta. No es un intercesor soberbio. No es un intercesor que le dice a Dios, mira, te voy a contar 3 veces para que respondas. No, es un intercesor humilde. Es un intercesor que adora. Es un intercesor que reconoce a Dios. Es un intercesor que respeta a Dios. Pero ahí está, insistiendo. Y esa mujer viuda era tan insistente que dijo, ese juez injusto, le voy a responder porque que ya no venga más. Y Dios no nos va a responder porque ya no vengamos más, sino porque sabe que verdaderamente tienes amor por los que estás intercediendo, que sabes lo que quieres, que sabes cuál es el propósito por el que tú estás clamando y verdaderamente crees que Dios escucha la oración. Debemos insistir por la santidad de los matrimonios en oración. Debemos de persistir en oración por la salvación de los niños con fe y con confianza. ¿Por qué digo que debemos de insistir por la santidad de los matrimonios? Porque aquí se escucha bien bonito y podemos nosotros adecuar en nuestro sermón todos los principios que nosotros les estamos hablando. Pero verdaderamente, como lo vamos a ver más adelante, ¿podrá un intercesor, un padre, ponerse en la brecha cuando no teme a Dios? Aunque venga a la iglesia. Así es que vamos a suponer que los padres están en unidad. Los padres, ¿por quién deben de interceder? Por sus hijos, a quienes deben de demostrarles el amor de Dios, orando por ellos. No simplemente diciendo, ay no, pues mira a mi hijo cómo está de rebelde y bueno, ya entenderá. No, necesitamos pelear las batallas en oración. Señor, ahí está mi hijo, orando y actuando. Orando y actuando, siendo parte de la solución, como lo vamos a ver más adelante. Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Fíjese cómo está clamando. Por los hijos de Israel, tus siervos, pero también
confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Un intercesor confiesa los pecados del pueblo de Israel, pero también los de sí mismo. Nehemías sabía que cuando el pueblo de Israel era afrentado por sus enemigos, era porque ellos habían pecado contra Dios. Entonces Dios quiere levantar a sus intercesores. Dios quiere usar a los padres como intercesores de sus hijos. Pero hay requisitos para que Dios oiga esa oración y responda. Debemos de confesar nuestros pecados y los pecados de nuestros hijos. Tenemos que ponernos en la brecha y orar aún por los mismos padres. Este reto es para los maestros, ¿verdad? Porque queremos que la tierra de el corazón de un niño esté listo y preparado para recibir lo que les estamos enseñando. Y por eso oramos para que un niño nazca de Dios pronto. Porque la maldad de este mundo se está levantando de tal manera que no hay otra manera más eficaz de proteger a un niño que cuidar ese tesoro, que es el tesoro de su corazón, enseñarlo y formarlo en sus primeras etapas de su vida, para que de veras tenga un encuentro con Dios. Porque muchas veces nosotros vamos a querer proteger a los hijos, que para que no les digan en la escuela, para que no les enseñen esto, y tú sabes que mientras que tú estás en casa, tú les estás instruyendo, pero sabes que mientras que el niño no nazca de Dios, amará más al mundo que a Dios. Oremos. Oremos. No estorbemos la obra de Dios en los niños. Seamos ejemplo. Que nada empañe la imagen de Dios en ellos. Hay un precio muy alto que pagar. Padres, maestros, ministros. Así es que debemos de confesar nuestros pecados y los pecados de nuestros hijos. Clamar. Que no haya suciedad, que no haya mancha, que no haya estorbo para que Dios no escuche. Porque la oración está condicionada. Sí, Dios tiene sus oídos abiertos a aquellos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos tendrán la manifestación de Dios, dice una de las bienaventuranzas. Ellos verán la manifestación de Dios. ¿Cuántos quieren la manifestación de Dios? Ninguno, ¿verdad? Repito, les voy a dar otra oportunidad. A mí se me hace que no desayunaron. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Todos queremos, pero hay condiciones. El Señor dice, ¿quieres que tu oración sea escuchada? Confiesa tus pecados. No puedes levantar manos sucias, sino manos santas sin ira ni contienda. No puedes tener resentimiento, amargura en tu corazón. No podemos tener una vida doble. Si nos ponemos delante de Dios, vamos a ver su santidad y nuestra suciedad. Debemos de limpiarnos según lo que dice 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Diga conmigo, ¿malo yo? Sí, muy malo. Ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Porque de pronto surge la maldad en nuestra carne. Surge la maldad y te quieres desquitar de otro. Cuando la Biblia dice, ora por tus enemigos. ¿Cómo podemos clamar si hay maldad? ¿Cómo podemos clamar si hay pecado? ¿Cómo podemos clamar si hay codicia? ¿Cómo podemos clamar si hay menosprecio? El intercesor debe estar limpio y sin mancha. Los padres deben de estar limpios para poder clamar. Así es que confesar nuestros pecados, dejar los pecados, todo lo que no le agrada a Dios. Y Dios quiere arrepentimiento, arrepentimiento genuino. Y yo escribí una palabra que me hizo sentir el Señor respecto de esto. Y dice el Señor, ¿acaso crees que estoy ciego y que no veo tu desliz? No has pecado contra tu esposa e hijos, has pecado contra mí. ¿Quieres que yo te oiga? Arrepiéntete. ¿Quieres que yo reedifique tu familia? Arrepiéntete de corazón y yo oiré. Nehemías reconoció su corrupción. Y dice el verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, precepto que diste a Moisés, tu siervo. Eso es lo que hace un intercesor, reconocer sus pecados. Dios no puede perdonar lo que no se confiesa. Hoy ya no se estila confesar los pecados. Pero el Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. No debemos dejar de confesar nuestros pecados porque algunos se creen tan santísimos. Han entrado en una soberbia de saber, no, pues yo no fallo. Pecas hasta las orejas. Si tú crees que tú ya no pecas, estás lleno de soberbia. Más bien decir, Señor, por favor, muéstrame cuando fallo. Que no estés mirando las fallas de los otros, que mires tu propio corazón, que miremos nuestro propio corazón, qué hay en nosotros, qué actitudes, que nuestro corazón no nos engañe. Nehemías va adelante. Y Nehemías recuerda también a Dios sus promesas. Nehemías 1:8. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Como diciendo Nehemías, lo recuerdo bien. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Puntos que un intercesor debe de considerar para recibir la respuesta de Dios. ¿Y qué dice? Si te volvieres a mí. Si hemos dejado a Dios, por eso dice, si te volvieres a mí. Estamos aquí, pero muchos hemos dejado a Dios.
No hay oración, no hay meditación de la palabra, no hay obediencia a los mandamientos de Dios, no hay pasión por Dios. Si te volvieres a mí y guardares mis mandamientos, si obedeces mis mandamientos y mis preceptos y los pusieres por obra. Muchos saben el mandato de Dios, pero no lo ponen por obra. Por eso dicen, es que la fe es sola. Y si Dios te da un mandamiento, lo tienes que poner por obra. Entonces la fe obra, ¿sí o no? Entonces la fe actúa. Santiago dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Tú dices que tienes fe? Pues muéstrame tu fe por tus obras. Si me amas y guardas mis mandamientos, si los obedeces. No, si yo creo en Dios, pero la iglesia es sincretista. Alabo a Dios, adoro a Dios, pero lo que haga con el cuerpo, el gnosticismo, no importa. Muchos no temen a Dios. Es tremendo. Una persona que está en uno de los ministerios decía, es tremendo, mi esposo con la boca dice que cree en Dios y ama a Dios y es tremendo cómo él ve pornografía. Cómo él va por las calles y luego saca un aparatito que tiene y le ve los choninos a las mujeres. Qué tremendo, ¿no? O sea, no todo el que entra es cristiano. O dice que es cristiano, o dejó a Dios. Y si deja a Dios, Dios lo deja. No piense que va a despertar en el cielo. No va a despertar en el cielo, va a despertar en el infierno. Debemos de tener temor de Dios. Debemos de interceder por nosotros mismos, por las generaciones, por las familias, por los niños, por los maestros. Dios no va a venir por una iglesia sino sin mancha y sin arruga. Y los pusieres por obra. Muchos no ponen por obra. Por eso no ven la vida de Dios, la respuesta de Dios en su matrimonio, mucho menos sus hijos. Y el Señor dice, tienen nombre de que viven, pero están muertos. La parte B del verso 9 de Nehemías dice, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Si hay obediencia a Dios y se demuestra esa obediencia, Dios responde a su promesa. Si tú dices, de verdad yo me estoy santificando, de verdad yo estoy meditando en la palabra de Dios, de verdad estoy poniendo por obra, y entonces tú puedes empezar a clamar, porque estás reuniendo las características de un intercesor. Alguien que tiene su corazón tierno, alguien que tiene ojos para ver, alguien que se da cuenta de las necesidades de los demás. No es alguien egocéntrico, no es alguien que vive para sí mismo, es alguien que va a ser un instrumento para dar vida a otros. Y ahí está la promesa de Dios. Dios está dispuesto a cumplir su promesa si nosotros cumplimos con los requisitos, ¿verdad? Si obedecemos,
sí guardamos sus mandamientos, sí los ponemos por obra, entonces Dios responderá. Su promesa fue: de donde estén, yo los recogeré. Es exactamente lo mismo con los padres de familia. Si tú estás intercediendo por tus hijos y ellos andan lejos, perdidos, pero si tú te arrepientes de tus pecados y obedeces a Dios, Él los traerá de nuevo a casa. Porque Dios no miente. Dios no miente. Si es un padre temeroso de Dios y dice: es que yo me he portado bien, es que yo hago las cosas bien y ha entrado un engaño en mis hijos, es el tiempo de orar. Es el tiempo del clamor. Él los traerá de nuevo a su casa y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Nehemías 1:10 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Él era un copero, pero no era cualquier copero, era una persona que debería tener una inteligencia para llevar ese trabajo. Él estaba a favor de otro porque él probaba el vino antes de dárselo al rey y si él no discernía, se moría. Pero Dios lo levantó como un intercesor. Concluyendo, ¿qué hace un intercesor? Interviene a favor de otros. 2, tiene interés por lo que le pasa a sus hermanos. 3, es quien toma la carga de quien ama. 4, Nehemías mostró su amor por sus hermanos, por sus dolores y sufrimientos, haciendo duelo. Un intercesor hace oración, reconoce a Dios, adora a Dios, exalta sus atributos, aprende a orar conforme al modelo bíblico. Los elementos de la intercesión: insistencia, constancia, perseverancia, limpieza, confiesa los pecados del pueblo y de sí mismo, santidad. Y como resultado, recuerda a Dios sus promesas, volverse a Dios, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, y Dios recogerá a tus hijos y los traerá a tu casa. No sé si hay algún hijo que no esté reconciliado con Dios o que todavía no sea salvo. ¿Hay alguien? Levante su mano, por favor. Dentro de tu familia. Dentro de tu familia, por supuesto. ¿Sí? Vamos a ponernos en la brecha, porque esta es una promesa de parte del Señor. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Ahora te voy a decir, un hijo, pero quizás tú estás aquí en esta mañana y aún vienes tú junto con tu esposo, pero tu esposo no está en santidad. Y cada persona es tan importante, para la edificación de una vida. ¿Cierto? Hay niños que están intercediendo por sus papás. Enseñarles a los niños a ser intercesores. Perdona a tu padre. Por favor, perdónalo.
para que tu corazón esté limpio, para que Dios escuche, para que Dios lo traiga, para que se vuelva a Dios. ¿Cierto? Vamos a empezar a interceder unos minutitos, ¿qué les parece? ¿Sí? Porque la palabra, ahí está, tiene que ser completada. Y quiero decirte una cosa, Dios sí escucha la oración. Padre, en el nombre de Jesús, ¿alguien me puede ayudar con el piano, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, levante su oración. Ya escuchó todos los principios respecto de un intercesor. Y diga, mi Señor, yo quiero ponerme en la brecha por mis hermanos. Quiero ponerme en la brecha por ese familiar, por ese esposo que no te conoce, por ese esposo que no le penetra la palabra, aún aunque le diga una y otra vez. Señor, en esta mañana confesamos nuestros pecados y te pedimos, mi Señor, que nos limpies. Sabemos lo que no es agradable a ti, y tú sí conoces el pensamiento y conoces el corazón. Y conforme, Señor, a tu grandeza y a tu misericordia, mi Dios, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Sí, mi Señor. Y perdona nuestros pecados. Oh, mi Señor, como padres confesamos los pecados de nuestros hijos, la rebeldía, la controversia, la ira. Oh, mi Dios, que te conozcan a ti, Padre. Levante su voz y clame, porque aquí está Dios y Él escucha nuestra oración. Oh sí, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Vamos a ti, al Dios puro, al Dios santo, al Dios todopoderoso, Señor. Y mi Señor, ahí están. Ahí están nuestras generaciones. Ahí están nuestros niños en las iglesias, jóvenes, adolescentes. Oh, mi Señor, líbralos de tentación y del maligno. Oh, mi Señor, líbralos de toda confusión en la obra de la carne. Oh, mi Señor, oramos para que esta generación sea una generación limpia, una generación que sepa entender, una generación que sepa discernir entre el bien y el mal y sepa escoger lo bueno. Sí, Señor. Sí, Señor. Está nuestra familia en tus manos, por ese esposo, por esa esposa que se ha alejado de ti, que aunque le hablo la palabra, todo le parece igual, todo le parece natural, el pecado le parece natural. Sí, Señor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, estamos aquí. Queremos persistir en la oración, no solamente en este momento. Queremos ponernos en las brechas por aquellas personas que nosotros amamos, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Oh, mi Señor, por algunos que se han desviado de tu palabra.
Oh mi Señor, oh mi Dios, tú eres el único que puedes dar luz, que puedes iluminar. Tú, Señor, eres el único. Omnipotente Señor, digno de gloria y poder, fuerte y sabio Dios, nos humillamos a ti. Rogamos de corazón por tu presencia, mi Dios, dispuestos a abandonar nuestros pecados, Señor. Estén abiertos tus ojos y míranos. Inclina hoy tu oído, escúchanos. Escúchanos, abre los cielos. Escucha, Dios, nuestro clamor. Escúchanos, abre los cielos. Escucha, Dios, nuestro clamor. Sí, Señor, abre los cielos. Abre los cielos, mi Señor. Sabemos que tú escuchas la oración y tú, Señor, harás volver a casa a todos esos hijos que se han ido, se han desviado y la amargura ha atrapado sus corazones y el resentimiento. Clamamos, Dios, por ellos, que tú los sanes, mi Señor, que verdaderamente te puedan contemplar a ti y tu palabra, que ellos puedan entender que si ellos no perdonan, ellos también están sin perdón. Oh mi Dios, que tus verdades iluminen sus mentes y sus corazones. Que tu palabra, Señor, sea como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros, ahí donde no podemos ver. Y mi Señor, en esta mañana te damos a ti honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas, porque sabemos que tú eres nuestro gran Dios, nuestro Salvador, nuestro libertador. Recibe, Señor, todo el reconocimiento en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre. Amén.